La primera tirada quería que fuera de 1100 ejemplares. Para ello se buscó a mecenas que pagaran la obra, como hoy se hacen los Kickstarter, ¿no? Los crowdfunding para levantar fondos. En el proceso de esa impresión, Oporino, que era el impresor encargado de hacer el trabajo, murió y dejó muchísimo dinero en deudas. Así que Casiodoro estaba metido en problemas en este momento. Se encargó otro impresor de apellido Guarín de terminar el trabajo, pero finalmente suponemos que terminó de imprimirla un impresor llamado Samuel Wiener o Apiarius. Así que después de una cantidad de contratiempos que estaban surgiendo, se suma otro más. ¿A quién se le dedica la Biblia? En un principio quería dedicársela a la reina Isabel I de Inglaterra. Por inconvenientes meramente políticos, decide dedicársela a los gobernadores y magistrados de toda Europa, solicitándoles el apoyo y la implicación en gobernar adecuadamente Europa, como ahora veremos en la presentación. Algo que llama poderosamente la atención de la traducción esta de Casiodoro de Reina es el índice de libros que tiene. Ya hemos hablado acerca del canon bíblico y la consideración de los libros apócrifos o deuterocanónicos que en el Concilio de Trento sabéis que la Iglesia Católica admitió, ¿no? En la Biblia que editó Lutero en el año 1534, él ya había colocado los apócrifos juntos y al final del Antiguo Testamento, con la advertencia de que eran libros útiles, pero que no debían usarse para formular postulados teológicos. Lo mismo hicieron algunas Biblias inglesas y otras que se imprimieron en Ginebra. La Iglesia Católica Romana estaba siguiendo el canon alejandrino del siglo II a.C., que incluía para el Antiguo Testamento pues esos libros apócrifos que nosotros llamamos, que son los que tienen la Septuaginta. Esto fue para la Iglesia Católica Romana casi un dogma inamovible, y por eso en el Concilio de Trento se canoniza el texto según el orden de la Vulgata Latina. Reina decidió seguir este canon, incluyendo, como después veremos, los libros apócrifos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, tendríamos que preguntar a Casiodoro, pero como no dejó por escrito sus razones, todo son conjeturas. Pero la que más peso tiene es la de que Reina intentó que la Biblia pasara desapercibida a ojos de la Inquisición, pero cobra fuerza una explicación más. Reina era un hombre pacífico y pacificador, sabía que en España todas las Biblias que había incluían los apócrifos, y para no armar demasiado alboroto, si no incluía a los apócrifos, decidió colocarlos según el canon alejandrino. No deja de ser curioso, como después veremos, que la revisión que hizo Cipriano de Valera modifique este criterio que siguió Casiodoro y estos apócrifos los incluya de la misma manera que hizo Lutero, juntos y al final del Antiguo Testamento. Vamos a ver con detenimiento esta versión. Empezamos por la portada. Fijaos que llama la atención que dice trasladada en español, pero sin decir por quién. Después aparece un dibujo de un oso intentando alcanzar un panal de miel en un árbol. Se ve dibujado también un mazo colgando de una de las ramas. Junto al árbol, como veis, hay un libro en el suelo, abierto y que lleva el tetragrammatón, es decir, el nombre de Yahvé, escrito en hebreo. Observamos también algunas aves que revolotean alrededor del árbol, algunos insectos también y abejas tanto en el libro como en el panal. De ahí que el nombre de la Biblia sea Biblia del oso. Ahora explicaremos las diversas opiniones de por qué ese dibujo. Justo debajo en hebreo y en castellano hay una cita de Isaías 40. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Después la fecha, que en este caso es la de 1569. En cuanto al grabado del oso, se han dado varias explicaciones. Os dejo aquí un vídeo también para que lo veáis. Estamos conmemorando el 450 aniversario de la primera Biblia que se traduce al castellano
completa. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se traduce partiendo de los manuscritos originales al castellano. Esto es todo un hito en la historia de nuestro idioma, del castellano, del español, y de hecho tenemos que conmemorar este acto, puesto que el 28 de septiembre de 1569 fue cuando se publicó, a pesar de todas las incidencias, a pesar de la persecución que sufrió su traductor y que arriesgó su vida e incluso la de su familia por hacer que esta Biblia estuviera al alcance de todos nosotros y que hoy día podamos tener traducciones como esta, en las que podamos leer en nuestro propio idioma de manera que podamos entender. Comentamos esto porque en la época en la que se tradujo la Biblia del Oso, es una época, el siglo XVI, la época de la Reforma, la Contrarreforma, la Guerra de Religiones, donde estaba prohibido el traducir la Biblia a cualquier idioma vernáculo, a cualquier lengua vernácula, es decir, a cualquier lengua que el pueblo pudiera entender. Claro, esto no tiene no tiene lógica, puesto que es verdad, podían tener una Biblia en latín, pero el latín ya no se entendía, de manera que no servía para nada. De ahí que personas como Casiodoro de Reina estuvieran dispuestos a llevar a cabo esta enorme tarea, que no la hizo sentado cómodamente en su casa, en un despacho, sino que tuvo que viajar huyendo constantemente a diferentes partes de Europa. Salió de hecho en 1557 del monasterio de Santim Ponce, aquí en Sevilla, y se fue a Ginebra y de ahí estuvo vagando durante toda su vida hasta que murió en Frankfurt a la edad de 74 años. Lo importante de esta Biblia, como hemos dicho, es que aunque hay otra Biblia, la Biblia alfonsina del siglo XIII, 1280, que también es primera Biblia traducida al castellano completa, la diferencia está en que aquella parte de la Vulgata latina, es decir, de otra traducción en latín. Sin embargo, la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, es una Biblia que parte de los manuscritos originales, en hebreo, en arameo y en griego, como veremos en el panel número 7. Importante de esta traducción, como parte de los idiomas originales, como dice Casiodoro de Reina en su amonestación al lector, recupera las más de 6.000 veces que aparece el nombre divino, el tetragramaton Jehová, en las escrituras hebreo-arameas, las recupera y las restituye a su lugar. ¿Por qué? Como él dice en la amonestación al lector, dice, habemos retenido, es decir, habemos mantenido el nombre Jehová, no sin gravísimas causas, es decir, con razones de peso. ¿Por qué? Primeramente porque donde quiera que se hallara en nuestra versión está en el texto en hebreo, como veremos en el panel número 7. Dice, y nos pareció que no podíamos dejar ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular contra la ley de Dios. De manera que hubiera sido para él un sacrilegio, una infidelidad contra la propia Biblia, contra la palabra de Dios, el haber eliminado el nombre divino cuando aparecía más de 6.000 veces. De hecho, es tan importante para él que incluso en la propia portada, la portada que ha sido conocida como Biblia del Oso, llega a ponerlo. ¿Por qué Biblia del Oso? Bueno, él, como hemos dicho, en 1569 se publica la Biblia y toma del impresor Bávarus Matías Apiarius, toma este grabado que le gusta, no sabemos el porqué, se han dado muchas interpretaciones, pero la doctora María Dolores Alonso Rey de la Universidad de Angers en Francia, una de las interpretaciones que hace es que el oso representa al cristiano que se aferra fuertemente el árbol a su fe, la fe que emana de la palabra de Dios, como vemos aquí abajo, el librito, donde aparece de nuevo el tetragramaton, el nombre de Dios en hebreo, Jehová, y que sabe a miel, pero esa miel que intenta coger, vemos que también sufre persecución. Los aguijones de las avispas son las vicisitudes a las que tiene que hacer frente todo traductor. Las avispas también son traductores, representan los traductores que se empeñan a pesar de todo en traducir la Biblia tanto al catalán, al gallego, en este caso al castellano, al inglés, como veremos en el último panel, para personas como nosotros hoy día podamos disponer de Biblias en nuestro propio idioma, un idioma que entendemos.
En cuanto al grabado del oso se han dado varias explicaciones. La primera es el escudo del impresor. El mismo grabado aparece en la portada del comentario que escribió Ecolampadio sobre el libro de Ezequiel en 1534 y que fue publicado por los impresores apiarius, es decir, apicultores. Sin duda, hace referencia a Ezequiel 3.3. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice Ezequiel, y fue en mis entrañas dulce como la miel. La segunda teoría es una interpretación simbólica. El árbol es la iglesia de Roma, que tiene cautiva la palabra, el panal de miel. El mazo es la fuerza de la palabra de Dios y la fuerza con la que Lutero dio a la iglesia católica romana con la reforma protestante. El aguijón de las abejas y el dolor que produce representaría la amargura y los daños que sufrió Casiodoro. El resto de animales e insectos representaría la marca tipográfica del impresor. Pero hay una tercera explicación y es una interpretación muy interesante y con la que yo estoy de acuerdo, y es la que da recientemente a la experta María Dolores Alonso Rey. Ella hizo un estudio de los emblemas de las Biblias del oso y del cántaro y es la siguiente. El árbol bien arraigado es la fe. El oso es el cristiano que se apoya en el árbol, la fortaleza de su fe. Y a pesar de sufrir las persecuciones, esos aguijones de la abeja, consigue acceder a la dulzura del alimento espiritual que da la palabra, el panal de miel. Y esta palabra ha sido traducida al castellano por un traductor, que es el mazo, que ha abierto esa brecha de donde todo cristiano puede alimentarse y saborear. De esta manera, la fe, la gracia y las escrituras, que son tres emblemas del protestantismo, quedan evidenciadas. De hecho, el mazo en nuestro idioma castellano representa el esfuerzo personal. Hay de hecho un refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Y esto quiere expresar la necesidad de encomendar a Dios nuestro trabajo, pero también que debemos esforzarnos en él. Sea como sea, y sea la explicación que sea, está claro que lo que da nombre a esta Biblia es este grabado, la Biblia del oso. Como veis ahora, en la segunda página tenemos el decreto 4 del Concilio de Trento, que regulaba la prohibición de traducir las escrituras a la lengua vulgar. Os leo lo que dice la doctora Doris Moreno al respecto. Dice así la regla 4 del Concilio de Trento. Regla 4. Como sea manifiesto por la experiencia que si los sacros libros en lengua vulgar se permitan a cada paso a todos, nace de ellos más daño que provecho por la temeridad de los hombres. En esta parte se esté por el juicio del obispo o del inquisidor, para que con consejo del cura o del confesor puedan conceder la licencia de la Biblia en lengua vulgar, trasladada por autores católicos, a los que entendiere que de la tal licencia antes recibirán aumento de fe y de piedad, que algún daño, la cual facultad tengan en escrito, y el que sin la tal facultad presumiere leerla o tenerla, no pueda recibir absolución de sus pecados sin haber primero vuelto la Biblia al ordinario. Y luego un poco más adelante habla de la regla 3, aquí en esta portada, y dice la regla 3 del Concilio de Trento. Y si algunas anotaciones andan con las traslaciones que se permiten, se podrán permitir a los mismos, a quien se permiten las traslaciones, quitados los lugares sospechosos por alguna facultad teológica de alguna universidad católica o por la Inquisición General. A continuación tenemos una dedicatoria que dice lo siguiente: a los serenísimos, ilustrísimos, generosos, nobles y prudentes, reyes, electores, príncipes, condes, varones, caballeros y magistrados de ciudades, no sólo de toda Europa, sino también y sobre todo del Sacro Imperio Romano. Ahora Casiodoro aprovecha la primera visión del profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 28, y luego en el capítulo 10, esa visión que tiene el profeta Ezequiel acerca de la gloria de Dios
y elabora él un emblema político que él lo llama profético, ¿no? En los párrafos iniciales, lo que hace Casiodoro es una crítica a estas interpretaciones tradicionales que habían considerado la visión de Ezequiel como un reflejo de la actuación divina, del interés divino y de la providencia divina en el mundo de los hombres, ¿no? Desde un punto de vista simbólico y abstracto más bien, ¿no? Sin embargo, Casiodoro consideraba que esa visión contenía un mensaje real para aquellos príncipes y demás autoridades cristianas del mundo protestante, bajo cuyas alas él pide esa protección para poner su traducción. Dice la visión de Ezequiel, dice, y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego fulgurante, y alrededor de él un resplandor, y en el medio como el fulgor del electro en medio del fuego, y del centro emergía la figura de 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y en cuanto a las caras y a las alas de los 4, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2, con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía a que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que fulguraba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Casiodoro entendió en este sentido que aquellos seres vivientes eran querubines, igual que en Israel protegían y vigilaban el arca de la alianza, el arca que simbolizaba, como sabéis, el pacto con Dios, el pacto de Dios con los hombres, y ahí era donde habitaba la gloria de Dios, ¿no? Estos seres hacían circular la gloria de Dios a través de todo el universo. En su interpretación, lo que hace Reina es identificar a esos seres vivientes con todos los reyes y magistrados piadosos vivientes. De hecho, fijaos que aquí al pie de este grabado, él explica qué significa cada una de estas cosas. Habla de que están dotados de vida y espíritu celestial, dice Reina, adornados de dones divinos y de virtudes, perfectísimos y partícipes de la majestad divina, puestos por el mismo Dios para que por la recta senda manifiesten su gloria a todos los 4 puntos cardinales del orbe y se la muestren al orbe universal para que sea temida y adorada. Los que aspirasen también a ser reyes cristianos debían comprender que habían recibido una vocación celestial y que habían sido llamados por Dios a pesar de tener esa condición humana. Tal y como hemos visto en el profeta Ezequiel, estas ruedas, dice Reina, que eran los consejos piadosos y todas las acciones de aquellos para quienes alguna vez se iba a promover la gloria de Dios. Después del prefacio, él va a incluir una amonestación del intérprete, dice literalmente, de los sacros libros al lector y a toda la iglesia del Señor. Aquí lo que hace es justificar el trabajo que ha hecho y la necesidad de tener una versión como la que él acaba de traducir. Opinaba que su traducción era una especie de batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Dice literalmente así: de aquí viene que aunque por la condición de su maldito ingenio aborrezca y persiga todo medio encaminado a la salud de los hombres,
con singulares diligencias y fuerza ha siempre resistido, y no cesa ni cesará de resistir, hasta que Dios lo enfrene del todo, a los libros de la Santa Escritura, porque sabe muy bien por la luenga experiencia de sus pérdidas, cuán poderoso instrumento es este para deshacer sus tinieblas en el mundo y echarlo de su vieja posesión. Y sigue diciendo un poco más adelante, por ser pues este su pertinaz ingenio contra la divina palabra, estamos ciertos que no dejará de seguir en esta obra presente y que cuando ella es más necesaria a la Iglesia del Señor, tanto más Él se desvelará en despertar contra ella toda suerte de enemigos, extraños y domésticos, los de lejos y los de cerca, de donde es menester que concluyan que prohibir la Divina Escritura en lengua vulgar no se puede hacer sin singular injuria de Dios e igual daño de la salud de los hombres, lo cual es pura obra de Satanás y de los que él tiene a su mandato. Sigue argumentando y explica por qué ha hecho esta versión. Primero, las Escrituras, dice él, son el auténtico instrumento para promover el celo de la gloria y de la salud, de la salvación de los hombres. La segunda razón que da es que el argumento de la reverencia ante la palabra de Dios que impediría su lectura era simplemente un pretexto que había llevado a idolatrías. Y en tercer lugar, prohibir la lectura de la palabra era una afrenta a la verdad. Pero hay una cuarta razón, y él dice que el estudio de la palabra de Dios había sido encargado a todos, y por eso debía ser traducida a lengua vulgar. En la Biblia de Casidoro de Reina vamos a encontrar dos tipos de notas. Por un lado, lo que son notas filológicas para aclarar formas y palabras, y en segundo lugar vamos a ver notas explicativas, que lo que hacen es dar una panorámica histórica y contextual. Vamos a encontrar también resúmenes o sumarios de cada capítulo. Son lo que se llaman paratextos interpretativos de los pasajes bíblicos. Ahora veremos algunos relevantes. Hay uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Uno de ellos, el primero, es el de Zacarías capítulo 11, que dice así. Después de haber profetizado en el capítulo precedente la venida del Mesías, etc., profetiza en este la total ruina del pueblo judaico que se seguirá después, por no haberlo recibido según que el Padre le encargó el oficio, antes persiguieron los píos que a él se llegaron. Segundo, para dar particular razón de la asolación del pueblo, tomando la historia desde más atrás, a saber, porque habiéndolos pastoreado en lo pasado con suma diligencia y suavidad, conforme a las condiciones de su santo concierto o el santo pacto, ellos se apartaron de él con aborrecimiento de su ley. Tercera parte. Igualmente, la postrera causa por haber tenido en tan poco su pactoria que venido el mismo Dios en su Mesías a pastorearlos en su misma persona, vendieron y compraron la persona y su oficio inestimable por tan vil precio como fueron 30 piezas de moneda, donde por tan gran menosprecio Dios acabó de quebrar su concierto con el Israel carnal, contentándose con las pocas reliquias de los píos que de tanta corrupción se pudieron recoger. Y cuarta parte de este capítulo 11. Pasa adelante profetizando la corrupción que también se había de seguir en la iglesia cristiana, introducida por las malas artes de un mal pastor, cuya violencia y robos describe y al cabo su ruina. Como veis, da un ataque frontal al catolicismo romano y lo identifica con el reino de Satanás y la figura del anticristo. El del Nuevo Testamento se encuentra en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 3, fijaos que aparece en mayúscula, y el sumario que viene, fijaos lo que dice. Parece ser que algunos espíritus fanáticos, o pretendiendo revelaciones, o tomando ocasión de la manera en que el apóstol tiene siempre en la boca el día del Señor, alborotaban la iglesia con vanos miedos de la cercanía de aquel día,
el cual, tardándose más de lo que ellos daban a entender, era causa que la fe de la venida del Señor se tuviese por vana de muchos, contra el cual inconveniente San Pedro acude, en 2 de Pedro 3:9. Contra estos avisa aquí el apóstol que a la venida del Señor es menester que preceda una general apostasía de su iglesia, causada por un insigne enemigo de Cristo, que en la fin del Imperio Romano, donde parece que le quiere poner la silla, se levantaría con título de Dios y usurpando su gloria y asiento con potencia y artes y milagros de Satanás, el cual el Señor mataría por su palabra, y ansí los exhorta a que estén firmes en la piedad. Fijaos que para Casiodoro la apostasía era romper en el nivel de la piedad corporativa de la Iglesia, ¿no? Y era más bien una ruptura relacionada con la presencia de espíritus fanáticos, y que en estas notas Reina relaciona con el papado. Avanzamos y tenemos que preguntarnos ahora qué fuentes usó Reina. Él mismo nos lo dice en su introducción. En primer lugar, usa fuentes originales hebrea y griega, posiblemente el texto masorético. En segundo lugar, dice que usa también la versión latina de Santes Pagnino, del año 1528. También usa, dice él, la Biblia de Ferrara en el año 1553, aunque como veis también la critica en algún sentido. Después dice que usa también la Biblia latina de Zúrich. Y en quinto lugar usa el Nuevo Testamento de Encinas, de Juan Pérez de Pineda y Juan de Valdés. Estas no las menciona obviamente porque estaban en la lista de libros prohibidos. Y si alguien leía el prefacio, posiblemente prohibiera la impresión y la distribución de esta Biblia que estaba traduciendo Casiodoro. Vamos ahora a introducirnos un poquito más en lo que es la estructura de esta Biblia, y vamos a ver cómo la distribuyó Casiodoro de Reina, y vamos a ver también algún estudio de algún versículo clave que nos pueda dar alguna pista de su traducción. Vamos a ello.